Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16, canal 18 de Altiz y 16 de Altiz y 18 de Claro. Gracias a los que nos siguen a través del canal 85 de Claro y de Wind Telecom en Voz Media Network. Y gracias, por supuesto, a todos aquellos que en este momento se están conectando a nuestro canal de YouTube Voz Media Network, Voz con doble Z. Gracias también a los que están suscritos al canal de YouTube de Primera Mano RD. Hoy es miércoles 8 de junio del año 2022. Gracias por el favor de su compañía al estar a esta hora con Obniel Ramírez. Miren, el día de ayer iniciamos un sinnúmero de programas que tienen la finalidad de reorientar, ayer y antes de ayer, a la sociedad respecto al tema de la violencia. Desde hace mucho tiempo los expertos en conducta humana le han llamado la cultura de la violencia a lo que se ha estado viviendo. Hay diversos factores que han provocado esta cultura de la violencia. Uno de ellos, algunos dicen que tiene que ver con la música que se escucha. Otros más lo relacionan con la liberación que ha habido con el tema de las redes sociales. Y hay otros más que la circunscriben naturalmente a la formación del hogar y a la violencia descarada que hay en la sociedad. La República Dominicana, sobre todo después de la situación del COVID-19, ha entrado en una etapa de emergencia SOS. Nosotros estamos en una situación de peligro extremo debido a los altos niveles de violencia que se viven aquí. Y esos niveles de violencia se ven reflejados en muchísimos aspectos. En la familia, se ven en el tránsito. Usted ve cómo una persona está dispuesta a matarse con otra simplemente porque le rozó cerca su vehículo. Cómo dos choferes del transporte público por un pasajero se sacan cuchillos, bate, pistolas. Pero también hemos visto cómo la violencia ha llegado a niveles descomunales respecto al comportamiento de los jóvenes que vemos en las calles, los que atracan. Antes a una persona lo asaltaban y si entregaba sus pertenencias lo dejaban ir. Ahora vemos que hay un nivel de saña en los asesinatos. Lo asaltan y lo matan, no importa. O incluso hemos visto la nueva modalidad que se ha puesto de moda en República Dominicana, el sicariato. Hemos logrado transportar nuestra mente a lo que algunos le llaman la mexicanización de la República Dominicana. Sí, porque ahora hay hasta compañías donde se ordena el asesinato de personas. ¿Usted se imagina? Como si estuviéramos hablando de una pizza, como si estuviéramos hablando de un mofongo. Hasta eso está sucediendo. ¿Cuál es el problema, amigos míos? El problema radica en que la cultura de la violencia, y quiero que este concepto usted lo analice, lo estudie, lo piense, la cultura de la violencia está muy relacionada con, en vez de resolver los conflictos de forma pacífica, inteligente, bajo el diálogo, hemos llegado a un punto donde la gente resuelve los conflictos de otra forma, con la violencia. Y la violencia se ha convertido en el arma que se toma a diario, el pan nuestro de cada día que se utiliza para resolver cualquier tipo de situación. Le voy a poner un caso. La semana pasada el presidente de la República llamó la atención diciendo que iban para las calles, que iban a enfrentar la delincuencia, que se iba a resolver el tema. Vamos a comenzar el fin de semana. El fin de semana vimos desde unas personas que estaban en un vehículo en la zona de San Isidro, unos jóvenes, cómo de película llegaron dos caballeros en una motocicleta, le cayeron a balazos, cosa que solo veíamos en las películas, señores. Eso yo se lo digo de verdad, cosas que solo se veían en las películas. Hoy, por ejemplo, el director médico del Hospital Darío Contreras informó que el único sobreviviente de esa acción quedó parapléjico. O sea, una de las balas lo dejó que ni se puede mover, ni puede hablar, ni nada. Murió, vuelto un vegetal, como decimos comúnmente.
Pero no había pasado bien esa situación cuando un ciudadano italiano en el peaje de las Américas, camino al aeropuerto, aparentemente en un proceso de ajuste de cuentas, también le quitaron la vida. Eso fue el mismo día. Pero un comerciante en la zona de Arenoso, para asaltarlo, también le quitaron la vida. Y eso que yo no le estoy contando las noticias que salieron ese día con respecto a hombres que le habían quitado la vida a sus esposas por crímenes pasionales, por celo, por lo que sea. Seguimos caminando el fin de semana y vimos noticias similares, asaltos y otras cosas más. El lunes nos despertamos o llegamos a comer al mediodía con la noticia de que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, lo habían asesinado en su despacho. Pero ¿usted recuerda toda la conmoción que provocó cuando salió a primera instancia de que habían tomado el Ministerio de Medio Ambiente, de que grupos armados habían entrado al cuarto piso? Toda la información que fluyó colocó a la sociedad en una especie de histeria colectiva. Pasó el lunes, el martes. El martes en la noche, un comerciante del ensanche Luperón, unos delincuentes para asaltarlo le dan 4 disparos, vestido de delivery. El martes en la noche, el encargado del Ministerio de Industria y Comercio en la zona de Santiago Rodríguez le quita la vida a una pareja de esposos y era un regidor bajo los efectos del alcohol. Pero ahora sale, lo dice mi amiga Anibelca Rosario, que no tengo por qué dudar de su palabra, que según las indagatorias que se han hecho, el señor, hay un video que sale en las redes sociales, lo habían arrestado 1 hora antes, pero parece que alguien llamó o alguien solicitó que lo soltaran, lo soltaron y mire el desastre que provocó. Hay un video que tiene la productora que yo quiero colocárselo, es el video del detenido hoy, encargado del Ministerio de Industria y Comercio en Santiago Rodríguez, 1 hora antes, detenido en la policía, 1 hora antes de asesinar a la pareja. Y ahí, en este momento, por cierto, comandante, yo me estoy una de aquí, que a mí no me puede sonar, diga que está acá, nos vamos un poquito. Ah, La última llamada que me quiere. Pero me he equivocado yo. Yo soy el director de Industria y Comercio, usted es un sinvergüenza. Mierda, coño. no es respeto de policía, yo hermano. Sí, tranquilo. Coronel. Señor, Comando, mire, no le falte. dámelo. No, mire, siéntese, no le falte respeto. Coño, nunca en la vida he dicho esto. Mire, Es un respeto aquí. hermano, mire. Siéntese. Es un hombre serio aquí. Usted tiene estado de Usted no embriaguez. sabe con quién usted está hablando aquí. Hermano. Tengo 60 años aquí diciendo industria y comercio y aquí digo yo. Usted está Sinvergüenza, coño. tomando, hermano. Usted está tomándose tranquilo ahí. Eso no, es un rastrero. Sinvergüenza, coño. ¡Qué loco! La cultura de la violencia. Ese señor estaba detenido por actuar de forma incorrecta, fue liberado y 1 hora después causó un desastre. Pon las fotos, por favor, de la pareja de esposos que por la imprudencia de este personaje y por la cultura de violencia que tenemos, le quitó la vida. 2 niños en la orfandad, 2 vidas truncadas. El regidor, la tercera víctima, está entre la vida y la muerte, producto de esta cultura de violencia que se está generando en la República Dominicana. ¿Cuáles son las características de esta cultura de violencia? Le voy a decir algunas.
la intolerancia, el maltrato, la falta de diálogo y, por supuesto, dejar que la violencia sea la única opción para resolver los problemas. Esas son características que hay que empezar a cambiar. Y yo les voy a decir lo siguiente a ustedes, amigos míos. La violencia, así como se aprende, se debe desaprender. Lo que pasa es que así como he hablado de la cultura de la violencia, el Estado Dominicano a través del Ministerio de Interior y Policía y a través del Ministerio de Salud Pública debe asumir el control del tema de la violencia en República Dominicana y comenzar un proceso de salud pública, porque el tema de la conducta es un tema de salud, a fin de cambiar los vectores de violencia que estamos viviendo. Ya no es solo la criminalidad, que voy a hablar en el segundo bloque con Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. Hablaremos largo y tendido de este tema. Pero no es solo ese tema de la criminalidad, no. Es la cultura del ciudadano común, del que maneja, del que lleva a los niños a la escuela, del esposo, del padre de familia, de la madre. Es la cultura. Yo vi hoy al señor Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente de Finjus, decir que él le urgía que aprobaban el Código Penal para acabar con la violencia. Eso es un disparate y un eufemismo lo que le está diciendo. ¿Es cierto que con el Código Penal se va a resolver el tema de la violencia? No, es una herramienta para enfrentarlo. ¿Dónde está el problema realmente? Señores, que es un tema de cultura, de pensamiento, de actitud. ¿Es comprar más motores? No. ¿Es comprar más pistolas, más macanas? No. Es un tema de conducta, es de aquí, del cerebro, de la cachucha, de la mente. Y si no hay un cambio de cultura, no importa lo que se haga. Entonces, la sociedad dominicana está consternada hoy porque hemos visto que la violencia ha llegado a todos lados. Llegó al despacho de un ministro. Llegó a una bomba de gasolina donde había una pareja compartiendo sanamente por un funcionario que los mató. Llegó a un comercio donde estaba un comerciante trabajando, vendiendo arroz y habichuelas para su negocio y vinieron 3 tigres y casi lo matan. La violencia llega a todos lados. Entonces, como eje transversal de los planes de seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía debería integrar el tema de la cultura de la paz. ¿Cómo? Contratando psicólogos, psiquiatras, sociólogos, mercadólogos, para construir un pensamiento, primero para estudiar el fenómeno de la delincuencia, la criminalidad y la violencia, y en base a eso construir las herramientas para poder erradicarlo, para poder luchar contra la cultura de la violencia e implementar la cultura de la paz. Eso no es solo como algunos que nos han llamado, no, porque hay que trabajar en la familia. Es cierto que hay que trabajar en la familia, pero ahora el Estado necesita herramientas rápidas, porque la percepción que se está enviando hacia afuera es que la delincuencia, la violencia, los crímenes están ganando. El presidente de la República antes de ayer, cuando fue al apartamento de la familia Jorge Mera, se le veía hasta desencajado, porque la violencia llegó donde ya no es solo hablar de estadística, no, porque hemos reducido en tanto esto, lo otro, no. La violencia llegó donde un cercano. Entonces, amigos míos, de aquí en adelante estaremos invitando expertos como una contribución a fin de reducir el flagelo de la delincuencia, de la violencia, de la criminalidad que hay en República Dominicana. En los hogares, en los centros de trabajo, en las calles, que podamos retomar la caminata tranquila en las calles sin que nos asustemos porque un motor creemos que nos van a quitar la vida por un trapo de celular. Yo le digo a ustedes que yo he visto mujeres que cuando van a salir del supermercado se ponen los celulares en la ropa interior. A ese punto hemos llegado. Gente que cuando escucha una motocicleta tiembla pensando que le van a quitar la vida. Eso hay que erradicarlo. Y el tiempo llegó ahora, tocamos fondo. Las grandes crisis
producen las grandes soluciones. Es momento de todos, porque esto no tiene que ver con color de partido. Cuando un delincuente o cuando la violencia va a tocar la puerta de alguien, no le pregunta de qué partido tú eres. Entonces ahora hace falta implementar con seriedad medidas que lejos de la politiquería nos ayuden a vivir con más tranquilidad. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. Algunos dicen que era mano dura. Vamos a hablar de todo con él. No se muevan.